Bueno, estos problemas que vamos a resolver, ¿verdad? Son los problemas que, la segunda parte de los problemas de rotación en torno a un eje fijo. Entonces, este primer problema lo que dice es un cono delgado de radio en la base R igual a 5 centímetros y de longitud L igual a 50 centímetros cuelga desde un punto por su lado delgado y se le ata una esfera sólida del lado ancho con un radio de 10 centímetros, básicamente como esta figura lo muestra. Si las dos piezas están hechas de aluminio con una densidad dada, encuentra el momento de inercia total del sistema desde el punto donde cuelga todo el sistema. Entonces este sería el eje, ¿verdad? Entonces básicamente lo que necesitamos es el momento de inercia total sería igual al momento de inercia del cono en el eje dado más el momento de inercia de la esfera en el eje dado. ¿Ok? El del cono lo vamos a hacer primero porque es el más complicado, ¿verdad? Requiere de una integral. Para esto vamos a acostar el cono. ¿Por qué lo vamos a acostar? Porque realmente es otra forma de visualizarlo, ¿verdad? Y va a dar prácticamente que lo mismo. Como me dicen que el cono es delgado, yo puedo asumir que toda esta parte de aquí, la cual va a ser mi dm, está a una misma distancia del eje. ¿Ok? Esa distancia la vamos a llamar, si ponemos nuestro sistema de coordenadas en este eje. ¿Y por qué lo ponemos aquí? Para que coincida con este. Básicamente imaginen que rotamos el cono solo para averiguar sus propiedades geométricas y después cuando ya lo tenemos listo lo volvemos a donde teníamos, a donde estaba, mejor dicho. ¿Ok? Entonces lo que vamos a decir es que este es el eje X y que X igual 0 está aquí y X igual a L, que es 50 centímetros, está aquí. ¿Ok? Entonces, todo bien. La fórmula de momento de inercia es igual a la integral de r cuadrado por dm. Entonces necesitamos averiguar cuánto vale dm y cuánto vale r. Mi coordenada va a ser x, ¿verdad? Porque vean que yo conforme me voy moviendo en x, el cono se va ensanchando. Entonces, r va a ser igual a x. dm es el que está un poco más difícil. Para dm lo que vamos a pensar es esta altura. ¿Cuánto es esa altura? ¿Por qué? Porque si tomamos esto, ¿verdad? Es un dm, es infinitamente pequeño. Entonces podemos decir que el dm es un pequeño cilindrito que tiene un espesor de x y un radio h minúscula. ¿Ok? Entonces el volumen, ¿verdad? La masa sería la densidad por el volumen. Entonces sería la densidad por pi h al cuadrado por dx. Todo es muy bonito, excepto que h yo no sé cuánto vale. Y como yo veo que h cambia, por ejemplo, si yo tomo como mi dm este de aquí, aquí h es mayor. Y si tomo como mi dm este de aquí, que recuerden que cuando uno integra uno está tomando todos como dm. Si tomo este, ¿verdad? Tiene un h más pequeño. Entonces, para saber cuánto vale h, lo que debo pensar es en trigonometría, ¿verdad? H sería esta altura y todo el triángulo sería esto. Y esta radio final, ¿verdad? Es el radio de la base, sería este de aquí. Sabemos que esta distancia mide x, pero que la distancia total de aquí es L. Entonces, por semejanza de triángulos, ¿verdad? H entre x es igual a R entre L. ¿Lo ven? Es este entre este es igual a este entre este, ¿verdad? Por semejanza de triángulos. Entonces de aquí yo puedo despejar que h es igual a r entre l por x. Sabiendo eso, yo puedo resolver ya la integral. Porque tendríamos x al cuadrado por el dm, que sería la densidad por pi
h al cuadrado, pero h sabemos que es r entre lx por dx. Sacamos todo lo que es constante, como la densidad, pi, el r cuadrado y el l cuadrado. Densidad pi r cuadrado entre l cuadrado. Y recuerden que la integral va de 0 a l, porque esos son los valores que puede tomar x. ¿Ok? Y adentro me quedaría este x al cuadrado por el x al cuadrado de aquí, por dx. Esos dos x al cuadrado, ¿verdad? Se pueden resumir en un solo x a la 4, ¿no? Entonces x a la 4 de 0 a l. Esa integral es muy fácil, porque esta integral es básicamente, ¿cómo se dice? X a la 5 entre 5. X a la 5 entre 5, evaluado en L y en 0. Evaluado en L, ¿verdad? Porque en 0 no se puede. Bueno, porque va a dar 0 realmente, por eso no se evalúa en 0. Entonces me queda ρ por pi r al cuadrado entre L al cuadrado por un quinto por L a la 5. ¿Ok? Y entonces esto sería un quinto por la densidad por pi por el radio al cuadrado por L a la 3. ¿Ok? Vean que este es el área de la base y esta es la longitud, ¿verdad? Pero bueno, lo dejamos ahí. Ese sería el del cono. Ahora el que queda es la esfera, que la esfera es mucho más fácil. Porque la esfera, pues ya la conocemos, cuál es el momento de inercia. El problema es que conocemos el momento de inercia de la esfera en torno a su centro de masa, pero aquí me lo piden en torno a este eje. Entonces, para la esfera, ¿verdad? El i de la esfera en el eje sería igual al i del centro de masa más la masa de la esfera por el d al cuadrado. La masa de la esfera sería la densidad por el volumen de la esfera. La esfera tiene un radio de 10 centímetros, entonces vamos a tomar este como mayúscula. Entonces, pues, ¿verdad? Sería 2,7 gramos en 3 centímetros cúbicos por 4 pi tercios por 10 centímetros. Noten que voy a trabajar en centímetros. ¿Por qué? Realmente porque quiero. no tengo un criterio muy claro. Es nada más que las unidades que me dieron están en gramos y centímetros. Pues si doy la respuesta en gramos y centímetros, pues bien, ¿verdad? Entonces ya tenemos la masa de la esfera. Ahora veamos el ICM. Como es una esfera, es 2 quintos de mr cuadrado. Y tenemos que el D tiene que ser igual a la distancia entre el eje nuevo y el eje del centro de masa, ¿verdad? El centro de masa está aquí, de la esfera. Entonces esto mide R, esto mide L. Entonces es L más R. Entonces con esto podemos llegar que el I de la esfera en el eje sería igual a 2 quintos de la masa por el radio al cuadrado más la masa por L más R al cuadrado. Eso sería igual a 2 quintos por la masa, ¿verdad? Que sería esta de aquí. Yo creo que ya sería una buena hora de ir empezando a calcular cosas. Este problema tiene eso, ¿verdad? Que tiene muchos cálculos, pero aparte de la integral no es tan complicado. Es nada más saber utilizar el teorema de ejes paralelos, ¿verdad? Porque tenemos que cambiar de eje, de centro de masa, a este eje que está arriba y hacer la integral. Como planteamos que la integral, el origen estaba en este eje, entonces básicamente este y ya está en el eje correcto.
por la elección del origen que hicimos. Ok, entonces sustituyendo, me da que la masa son 11.309 gramos, ¿verdad? Entonces 11.309 gramos. Aunque creo que tal vez conviene pasarlo a kilogramos por una razón, ¿verdad? Que es que noten que son números muy grandes. Entonces pasemos esto a kilogramo. 11,30 kilogramos por el radio al cuadrado. El radio de la esfera es 10 centímetros. Entonces sería punto 10 metros al cuadrado más la masa es 11,30 por L es 50 centímetros más R son 10 centímetros, esto sería 60 centímetros. O sea, punto 60 metros. Y vamos a ver cuánto nos da eso. 2 quintos por 11.30 por punto 10 al cuadrado más 11.30 por punto 60 al cuadrado. Esto da 4.1132 kilogramos metro cuadrado. Solo nos hace falta el del cono, que ya tenemos la fórmula, entonces sería un quinto por 2,7 gramos entre centímetro cúbico por pi por el radio al cuadrado, que debo hacerlo en centímetros, sería 5 centímetros al cuadrado por 50 por el L, ¿verdad? A la 3 sería 50 centímetros a la 3. Noten que eso me va a dar, ¿verdad? Vamos a ver cuánto da eso numéricamente. Las unidades me van a dar en gramos por centímetro al cuadrado. Entonces, para que tengan ese cuidado. Me va a dar un número muy grande, 5.301.437 gramos centímetro cuadrado. ¿Verdad? Tengan ese cuidado de las unidades que están usando. Para pasarlo, ¿verdad? Necesito 1000 gramos hacen 1 kilogramo y 100 centímetros hacen 1 metro, pero este tengo que elevarlo al cuadrado. Entonces básicamente lo multiplican por 1 entre 1000 y lo multiplican por 1 entre 100 al cuadrado. Esto da .5301 kilogramo metro al cuadrado para un momento de inercia total de esto más esto, ¿verdad? Que me da 4.64 kilogramos metro cuadrado. Entonces, recapitulando este problema, ¿verdad? Lo que nos dio fue que había el cono, ¿verdad? El cono tuvimos que hacer una integral, ¿verdad? Pusimos el origen en el eje que me lo estaban pidiendo para que quedara alineado el i, ¿verdad? El icono del eje. Y luego la esfera no necesitaba hacer una integral porque yo ya conozco el momento de inercia de la esfera, pero sí necesitaba usar el teorema de ejes paralelos porque a mí yo solo conozco el i en el centro de masa de la esfera. Yo lo necesito en este eje, entonces necesité desplazar el momento de inercia al eje correcto. Entonces ese es el problema, ¿verdad? Es 2 problemas en uno prácticamente. ¿Ok? Entonces eso sería este problema. Este siguiente problema, ¿verdad? Sería para la bolita de masa 11 kilogramos y radio R 24 centímetros que se suelta sobre un plano inclinado, ¿verdad? Entonces tenemos un plano inclinado con una inclinación de 15 grados y en el cual hay una bolita. Las bolitas se tratan como una esfera
radio igual a 0.24 metros. Esto mide 4,5 metros. Rueda sin deslizar, eso es otra importante. Encuentre la aceleración de caída y la velocidad con la que llega al fondo si comienza desde el reposo en el punto más alto. Ok, entonces este problema de nuevo son dos problemas en uno. ¿Por qué son dos problemas en uno? Porque me piden aceleración, esto se hace con fuerzas y torques. Y me piden velocidad, esto se hace con energías. ¿Ok? O con fuerzas más cinemática. Ambas son válidas. Esta es más válida que esta porque esta aplica en más casos que esta. Y fuerzas y torques es para aceleración. Entonces, comenzando, ¿verdad? Tendríamos la bolita aquí. Dibujemos mejor ese plano. Ok, entonces sabemos que hay una fuerza normal aquí. Sabemos que tiene que haber una fuerza de fricción. No sé en qué dirección. Yo voy a poner que está en esa dirección. Tenemos el peso que va en esa dirección. Y realmente esas son todas las fuerzas. Si lo ponemos en un diagrama de fuerzas, tendríamos la fuerza de fricción en esta dirección, la normal en esta dirección y el peso en esta dirección. Con los ejes aquí. Y este ángulo valiendo 15. Lo rotamos para que quede la fricción aquí, la normal aquí. Y como lo rotamos en contrarreloj 15 grados, entonces ahora este peso estaría aquí. ¿Verdad? Entonces la sumatoria de fuerzas en X sería igual a menos la fricción más mg por el seno de 15, porque ahora este ángulo mide 15. Y sabemos que la aceleración que iba en esta dirección, por lo tanto iba en esta dirección, por lo tanto iba en esta dirección, por lo tanto va en esta dirección. Entonces va en la dirección positiva según mis ejes. Y la ponemos así. Y tendríamos que la sumatoria de fuerzas en Y', ¿verdad? No se me olvida la prima porque rotamos los ejes. Sería igual a la normal menos mg coseno de 15 igual a 0. Y me falta la sumatoria de torques. Ahora, un detalle muy importante. Como hay aceleración, depende de donde yo haga la sumatoria de torques, me va a dar resultados diferentes. ¿Ok? Entonces, yo voy a hacer la sumatoria de torques en el punto de contacto. Aunque se puede hacer aquí, ¿verdad? En el centro de masa, no hay problema, ustedes pueden elegirlo. Si escogen el centro de masa, pues obviamente tienen que usar el momento de inercia del centro de masa. Pero si escogen el borde, vamos a ver qué es lo que pasa. Sumatoria de torques, ¿verdad? Como estoy en el borde, la única fuerza que hace torque, ¿verdad? Porque la normal y la fricción no pueden hacerlo porque están sobre el punto de apoyo. La única fuerza que hace torques sería el peso. Y para eso vamos a hacer un poco de zoom. Porque vamos a tener que el peso va en esta dirección. Y que la línea va en esta. Hay dos maneras de hacerlo. Una es descomponer el peso en sus dos componentes y darse cuenta que uno de los componentes no hace torque y el otro sí. En este caso el que hace torque es mg seno de 15, ¿verdad? La otra opción es medir el ángulo entre este, ¿verdad? Porque si este es el punto de apoyo, entonces este sería el vector R. Y este vector R, ¿verdad? ¿Qué ángulo forma con el peso? Entonces pensar en eso. El ángulo que forma es este de aquí, que es menos 180 más 15, o sea, menos 165. Entonces el torque, ¿verdad? Puede ser cualquiera de esas dos formas. Yo lo voy a hacer con, ¿verdad? Ustedes, ¿cómo se dice? Pueden hacerlo con la que quieran, ¿verdad? Yo lo voy a hacer de la forma
que dice básicamente el radio, porque esa es la distancia entre el punto de apoyo y donde está aplicada la fuerza, ¿verdad? El radio de la bolita, por mg, que es la magnitud de la fuerza, por el seno de 15. ¿Y por qué de 15? Porque este ángulo mide 15, ¿verdad? Pero, ¿por qué escogí ese si el que debería escoger es este? Porque ustedes pueden escoger cualquiera de los dos si ustedes ponen el signo manualmente. Entonces, yo veo que el peso va a generar un torque a favor de las manecillas del reloj, ¿verdad? Porque va a hacer que gire la bolita en esta dirección. Como va a generar un torque a favor de las manecillas del reloj, tiene que ser negativo. ¿Ok? Y esto va a ser igual, porque es el único torque, al I en el punto de apoyo por alfa. El I del punto de apoyo sería el I de la esfera en su centro de masa más la masa de la esfera por el D al cuadrado, que en este caso el I de la esfera en su centro de masa es 2/5 de mr cuadrado, y la masa de la esfera, pues esa ya la conocemos, ¿verdad? Es 11 kilogramos, por el D, como este eje está a una distancia r del eje del centro de masa, entonces es r. Esto sería 7/5 de mr cuadrado. Entonces aquí también sería 7/5 de mr cuadrado por alfa. Movamos esto. Noten que a mí me piden la aceleración, ¿verdad? No me dicen la aceleración angular, me dicen la aceleración, y si no me dicen nada después de aceleración, significa la aceleración lineal. Pero noten que yo de aquí ya puedo despejar la aceleración, porque yo tengo, ¿verdad? Vean que mi aceleración lineal va positiva hacia esta dirección, ¿verdad? Entonces mi aceleración lineal es igual a menos r por alfa. ¿Por qué? Porque rueda sin deslizar, entonces puedo decir más menos r por alfa. Ahora, ¿por qué escogí menos? Porque vean que la aceleración angular va a favor de las manecillas del reloj, entonces es negativa. Entonces, negativo, necesito otro negativo para que el negativo de la aceleración angular, ¿verdad? Se cancele y quede esta aceleración como positiva. ¿Ok? Entonces tendríamos, ¿verdad? Aquí menos rmg seno de 15 es igual a 7/5 de mr cuadrado por, como quiero alfa, entonces alfa sería igual a menos a entre r, menos a entre r, menos con menos se va, es un r aquí se va con este, y de un r del otro lado se va, la m se va, entonces solo queda g seno de 15 igual a 7/5, ¿verdad? Vean que la masa se cancela con la masa de aquí, un r se cancela con un r de aquí, el otro r se cancela con este de aquí, solo me queda el menos se cancela con este de aquí, y pues me queda nada más 7/5 de a de este lado y g seno de este lado, para un a que es igual a 5 séptimos de g seno de 15, lo cual cuando lo calculamos por 9.81 por seno de 15 me da 1.81 metros entre segundo al cuadrado. Esa sería la aceleración. Ya hicimos la primera parte. ¿Ok? No era muy largo, ¿verdad? Pero nada más había que pensar en sumatoria de fuerzas y sumatoria de torques. Incluso, noten que por el eje que escogí, en realidad no tenía que pensar en sumatoria de fuerzas. Pero si yo hubiera elegido como eje el centro de masa, se hubiera tenido que pensar en sumatoria de fuerzas, pero no habría tenido que calcular el I en el eje que no es el centro de masa. Entonces supongo que una compensa a la otra, ¿verdad?
Tal vez uno piensa que se ahorra tiempo en una haciendo la otra, pero en realidad no es tanto. Para la siguiente parte, ¿verdad? Pues esta de aquí, que es la velocidad con la que llega al fondo, necesitamos pensar en energías. Cambio en energía cinética más cambio en energía potencial es igual a cero. ¿Por qué lo digo? Porque recuerden que cuando un objeto rueda sin deslizar, la fricción que actúa es estática. Entonces, rueda sin deslizar, es decir que la fricción es estática y no pierde energía. ¿Ok? Entonces tendríamos, ¿verdad? Cinética final menos cinética inicial más el cambio en energía potencial, ese es mg delta y igual a 0. La energía cinética final, ¿verdad? Va a ser un medio de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado más un medio del I en el centro de masa por omega al cuadrado. En la energía cinética inicial me dicen que empieza en reposo. Como empieza en reposo es 0. 0 pues un reposo. Y aquí sería la masa, ¿verdad? Por la gravedad, por la diferencia de altura. Comienza en un lugar alto, termina en un lugar bajo, entonces la diferencia de altura sería igual a y final menos y inicial. Como y inicial es más alto que f, entonces sería negativo, ¿verdad? ¿Y cómo sé yo cuánta distancia es? Bueno, pues si toda la plataforma mide 4,5 y esto tiene un ángulo de 15, entonces sería L por seno de 15, o dicho de otra manera, menos 4.5 metros por seno de 15. Entonces ponemos esto aquí, negativo, ¿verdad? Muy importante poner el negativo, por mgl seno de 15. ¿De dónde sale este negativo? De que baja. Entonces el delta y es negativo. ¿Ok? Entonces ahora por la condición de rodadura, ¿verdad? Pero para la velocidad tendremos que la velocidad del centro de masa es igual a r por omega. Como me preguntan la velocidad, entonces debo dejar esto y más bien sustituir esto. O sea que omega es igual a vcm entre r. Algo muy importante, aquí también hay que poner un menos por la misma razón que había que ponerlo aquí, pero como se va a elevar al cuadrado, ese menos se va a cancelar. Entonces me quedaría un medio de m por v del centro de masa al cuadrado más un medio por el ICM de la esfera es 2/5. 2/5 de la masa por el radio al cuadrado por el omega sería vcm entre r al cuadrado menos mg l seno de 15 igual a 0. Aquí este radio se cancela con este, las masas se cancelan porque son un factor común y me quedaría, bueno, y el medio, bueno, no, el medio no se cancela. Un medio de vcm al cuadrado más aquí un medio por 2/5 es un quinto de vcm al cuadrado menos gl seno de 15 es igual a 0. Esto más esto, un medio más un quinto, pues pensemos en un medio como 5 décimos y en un quinto como 2 décimos, ¿verdad? Entonces sería 7 décimos de vcm al cuadrado menos gl seno de 15, pero podemos pasar esto de lado. Y entonces vcm sería igual a la raíz de 10 séptimos por gl seno de 15. Ahora se me acabó el espacio justo al final. Entonces, nada más hagamos esto ligeramente un poquito más pequeñito para sustituir el valor final, el resultado final, ¿verdad? Sería
raíz de 10 entre 7 por 9.81 por el L, que es 4.5, por el seno de 15, 4.04 metros entre segundo. Entonces estas serían las respuestas, ¿verdad? De nuevo, fueron dos problemas, ¿ok?